Los platos de la cena sonaron al chocar mientras limpiaba otra mesa. Con los pies adoloridos después de un turno de 8 horas en Bella Vita, el familiar aroma a ajo y salsa marinara se aferraba a mi uniforme mientras contaba mis propinas, apenas suficientes para cubrir la despensa de esta semana. Elena, Rosa, mi gerente, me llamó desde la recepción. «Hay alguien aquí preguntando por ti». Levanté la vista y vi a Vivienne Hastings, mi suegra, parada en la entrada con su traje de diseñador y sus perlas, luciendo completamente desimpresionada por el lugar. Mi corazón se hundió. Ella nunca me visitaba en el trabajo a menos que quisiera algo, y ese algo nunca era bueno. «Elena», dijo, con una voz cargada de una calidez falsa, «necesitamos hablar, ahora». Miré a Rosa, quien asintió con comprensión. «Toma tu descanso, cariño, yo me encargo de tus mesas». Vivienne me llevó afuera, sus tacones low-boating repiqueteando contra el pavimento. No habló hasta que llegamos a su Mercedes, estacionado deliberadamente lejos de los otros autos en el estacionamiento. «Escuché lo de tu abuelo», dijo, sacando un sobre de su bolso. «Mis condolencias». Tragué saliva. El abuelo William había fallecido la semana pasada, el único miembro de la familia que realmente había creído en mí. Su pérdida aún dolía, una herida abierta que no estaba lista para discutir, especialmente no con Vivienne. «Gracias», respondí con frialdad. «¿Es por eso que estás aquí?» «De cierta manera». Abrió el sobre y sacó un documento. «Entiendo que te dejó una herencia bastante considerable». Por supuesto, de eso se trataba. Dinero, lo único que realmente le importaba a Vivienne Hastings. «No lo sé», respondí con cuidado. «La lectura del testamento no será hasta la próxima semana». «No te hagas la ingenua», espetó. «Hice que mis abogados lo investigaran. Esa vieja granja suya, la de Vermont, te la dejó a ti, ¿no es así?», junto con la fortuna que había estado acumulando allí. Me mantuve en silencio. La granja del abuelo había sido su orgullo y alegría, aunque ninguno de nosotros entendía por qué se había mudado allí después de retirarse de su exitosa carrera como abogado en Nueva York. La familia lo había tachado de excéntrico, eligiendo vivir de manera sencilla a pesar de su riqueza, pero él había sido feliz allí, encontrando paz en las colinas y la tranquilidad del lugar. «Elena», continuó Vivienne, con un tono que casi parecía gentil, «tienes que entender, esta herencia debería ir a Lucas. Él es tu esposo, el padre de tu hija. Él sabe cómo manejar el dinero, cómo hacerlo crecer. Tú», hizo una pausa, mirándome de arriba a abajo. «Bueno, eres una mesera». Sus palabras dolieron, pero ya me había acostumbrado al desdén de Vivienne. Desde que Lucas y yo nos conocimos en la universidad, yo con una beca, él de familia adinerada, ella había dejado claro que no era lo suficientemente buena para su hijo. El hecho de que hubiera elegido seguir trabajando después de tener a Ava, en lugar de quedarme en casa como una esposa de sociedad adecuada, solo alimentaba su desprecio. «La lectura es la próxima semana», repetí. Si el abuelo hubiera querido que Lucas tuviera su propiedad, se la habría dejado a él. El rostro de Vivienne se endureció. «Esto no se trata de lo que tu abuelo quería. Se trata de lo que es mejor para la familia, para Ava. ¿De verdad crees que puedes manejar una propiedad así? ¿Asumir ese tipo de responsabilidad?» Me empujó el documento. «Firma esto. Es una simple transferencia de derechos de herencia. Todo pasa a Lucas. Limpio y sencillo. Incluso te daré una generosa asignación mensual, digamos, $5,000 al mes, más de lo que ganas aquí, sin duda». Tomé el papel, revisando su contenido. El lenguaje legal era denso, pero el significado era claro. Renunciaría a cualquier derecho sobre la herencia del abuelo a cambio de pagos mensuales controlados por la familia Hastings. ¿Y si no firmo? La sonrisa de Vivienne se volvió fría. Entonces las cosas podrían volverse difíciles. El puesto de Lucas en la firma, la aceptación de tu hija en la Academia Kingsley, estas cosas requieren ciertas conexiones, ciertos entendimientos. Sería una lástima si esos arreglos se vieran interrumpidos. Mis manos temblaban mientras sostenía el documento. Estaba amenazando a mi familia, usando la carrera de mi esposo y el futuro de mi hija como palanca. Era cruel, calculado, y exactamente lo que esperaría de Vivienne Hastings. Pero había algo que ella no sabía, algo que el abuelo me había dicho durante nuestra última conversación, solo unos días antes de morir. ¿Tienes una pluma?, pregunté en voz baja. La sonrisa de Vivienne se amplió mientras sacaba una costosa pluma fuente de su bolso. «Sabía que serías razonable con esto». Firmé mi nombre en la línea punteada, con una firma firme a pesar de mi corazón acelerado. Vivienne arrebató el papel, guardándolo cuidadosamente en su sobre. «Bien hecho», dijo, dándome una palmada condescendiente en el brazo.
Haré que mis abogados presenten esto de inmediato. No te preocupes por la lectura del testamento, nos encargaremos de todo. Cuando se dio la vuelta para irse, la llamé. Vivien, hay algo que debes saber sobre la granja del abuelo. Se detuvo, mirándome con las cejas levantadas. La herencia, dije suavemente, no es lo que crees. Ella hizo un gesto despectivo. Sea lo que sea, estoy segura de que Lucas la manejará mejor de lo que tú podrías. Vuelve al trabajo, cariño. Esas mesas no se van a limpiar solas. La observé alejarse en su Mercedes, reluciente bajo el sol de la tarde, que pensara que había ganado, que presentara ese documento y celebrara su victoria. Porque lo que Vivien Hastings no sabía era que el último secreto del abuelo estaba a punto de cambiar todo, y esta vez, su dinero y sus conexiones no podrían detener lo que se avecinaba. La semana antes de la lectura del testamento pasó lentamente. Lucas notó que algo andaba mal, pero lo atribuía al duelo. En realidad, estaba esperando, con el estómago en un nudo cada vez que sonaba el teléfono. Finalmente, 3 días después de firmar el documento de Vivien, sucedió. Señora Hastings, la voz del interlocutor era profesional, cortante. Habla Thomas Chen de la Agencia de Protección Ambiental. Necesitamos hablar sobre la propiedad que adquirió recientemente en Vermont. Sonreí, recordando las últimas palabras del abuelo, la granja no es solo tierra. Elena, es una responsabilidad, una que algunas personas no están preparadas para manejar. En realidad, respondí, deberá hablar con mi suegra, Vivien Hastings. Ella es la que está manejando la propiedad ahora. Hubo una pausa. Ya veo. ¿Y ella está al tanto de la situación? No lo creo, pero estoy segura de que le interesará mucho saberlo. A la mañana siguiente, Vivien irrumpió en Bella Vita durante la hora pico del desayuno, su rostro enrojecido por la ira. ¿Qué hiciste?, exigió, agarrando mi brazo mientras llevaba una bandeja de café. Cuidado, advertí, sosteniendo las tazas. No querrás causar una escena en público, ¿verdad? Su agarre se apretó, pero bajó la voz. La EPA llamó. Algo sobre suelo contaminado, pruebas de agua subterránea, costos de limpieza de millones. ¿Qué no me estás diciendo? Dejé cuidadosamente la bandeja y la miré a los ojos. Querías la herencia, ahora es tuya, toda. Esto es fraude, Ciceo. ¿Sabías de esto cuando firmaste? Para nada. La granja del abuelo está en un terreno que fue usado como vertedero industrial en los años 50. Él la compró sabiendo eso. Pasó años trabajando con abogados ambientales para documentar el daño. Estaba construyendo un caso. El rostro de Vivien palideció. Un caso contra Hastings Chemical Corporation, la empresa de tu familia, la que vertió desechos tóxicos allí durante décadas antes de vender el terreno. El abuelo lo rastreó todo, cada barril, cada documento. Solo estaba esperando el momento adecuado para presentar la demanda. Estás mintiendo, susurró, pero pude ver el miedo en sus ojos. La EPA tiene todo, muestras de suelo, pruebas de agua, memorandos internos. El abuelo se aseguró de eso antes de morir. Sabía que alguien intentaría quitármelo, intentaría ocultar la evidencia, así que lo hizo imposible de esconder. Vivien se dejó caer en una de las bancas cercanas, las piernas cediendo. Esto nos arruinará. ¿Los costos de limpieza solos? Unos 40 millones, según las estimaciones iniciales, más las multas que imponga la EPA. Y eso es antes de que lleguen las demandas civiles de los residentes locales. Nos engañaste, susurró. No, Vivien, tú te engañaste a ti misma. Lucas nunca te perdonará por esto, Ciceo Vivien, su voz temblando de furia. Respiré hondo, calmándome. En realidad, él ya lo sabe. Se lo conté todo anoche, sobre tus amenazas. El documento, todo. Está con nuestro abogado en este momento, viendo cómo proteger nuestros bienes antes de que los hallazgos de la EPA se hagan públicos. La máscara de control de Vivien finalmente se quebró. Sus ojos, perfectamente delineados, se abrieron de par en par, y por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente asustada. El imperio de la familia Hastings, construido sobre riqueza y reputación, estaba al borde del colapso, y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Tengo mesas que atender, dije somplemente, ajustándome el delantal. Probablemente deberías llamar a tus abogados. Escuché que la EPA tiene mucho que discutir contigo. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. En cuestión de días, los noticieros locales se hicieron eco de la historia. Hastings Chemical Corp enfrenta una demanda ambiental masiva. El informe de la EPA se hizo público, detallando años de vertidos ilegales que habían envenenado el agua subterránea de la región. Las acciones de Hastings Chemical se desplomaron. El círculo social de Vivien,
Las mismas personas que alguna vez la adulaban en galas benéficas, ahora la evitaban como a la peste. Los inversionistas retiraron su apoyo, las demandas se acumularon, y el otrora dorado apellido Hastings se convirtió en sinónimo de escándalo y corrupción. Pero el mayor impacto vino de Lucas. ¿Lo sabías?, preguntó una noche, después de que Ava se había dormido. Estábamos sentados juntos en nuestro pequeño balcón, una botella de vino entre nosotros, las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. El abuelo me contó todo, admití. Sabía que tu madre intentaría quedarse con la herencia. Pasó años recopilando pruebas, esperando el momento adecuado. Lucas exhaló, frotándose el rostro. ¿Así que este era su plan desde el principio? No solo su plan, su justicia. Las familias de ese pueblo han estado sufriendo durante décadas. Agrupaciones de cáncer, defectos de nacimiento, personas que perdieron sus hogares porque su tierra ahora no vale nada. El abuelo pasó su retiro descubriendo la verdad, y sabía que la única manera de sacarla a la luz era dejar que alguien como tu madre intentara tomar lo que no le pertenecía. Lucas guardó silencio por un largo rato, mirando fijamente la copa de vino en su mano. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. Entonces nos aseguraremos de que su trabajo no haya sido en vano. La investigación se expandió, se descubrieron más sitios contaminados, más víctimas se presentaron. Antiguos empleados de Hastings Chemical admitieron años de operaciones de desechos secretas, informes falsificados y sobornos para mantener alejados a los inspectores. El imperio de los Hastings no solo se estaba derrumbando, se estaba implosionando. Vivien luchó con uñas y dientes para mantener su poder. Intentó desviar la culpa, ofreció acuerdos. Incluso trató de afirmar que yo la había obligado a firmar los documentos de transferencia, pero la evidencia era irrefutable. El abuelo se había asegurado de eso. 6 meses después de que estalló el escándalo, recibió una carta inesperada de su abogado. Quería reunirse. La encontré en una casa alquilada en las afueras de la ciudad. La gran mansión de los Hastings había sido vendida para cubrir los honorarios legales. El elegante Mercedes había desaparecido, reemplazado por un sedán modesto. Por primera vez, Vivien Hastings parecía ordinaria. Te subestimé, dijo tan pronto como me senté. Su voz carecía de la acritud habitual. La arrogancia había desaparecido. A ti y a tu abuelo. Subestimaste a mucha gente, respondí. A las familias que tu empresa lastimó, a las personas que creías inferiores. Pensaste que el dinero te hacía intocable. Ella soltó una risa amarga. Y ahora, no tenemos nada. La empresa está en quiebra. Nuestros bienes están congelados. Incluso el fondo fiduciario de Lucas está atado a los costos de limpieza. Aún tienes familia, dije, mirando hacia la foto enmarcada de Lucas y Ava en la repisa. Si aprendes a valorarlos más que al dinero y al estatus. Sus labios se apretaron en una línea delgada. ¿Es por eso que viniste? ¿Para presumir? ¿Para ofrecer perdón? No, dije, poniéndome de pie. Vine porque Ava preguntó por su abuela. Te extraña. Eso es más de lo que mereces. Pero ella tiene un corazón más grande que el de cualquiera de nosotras. Vivien parpadeó rápidamente, sus manos apretando los reposabrazos de su silla. Me gustaría verla. Sí, si me lo permites. Eso depende, dije, de si finalmente puedes ver a las personas por lo que son, no por lo que tienen. A Ava no le importan la ropa de diseñador o los autos lujosos. Solo quiere que su abuela la quiera. Piensa en eso. Mientras salía, vi mi reflejo en la ventana, aún con mi uniforme de bella vita, yendo a otro turno, pero por primera vez, me sentí orgullosa de ello. Ya no necesitaba demostrarle nada a personas como Vivien, sabía quién era. La limpieza de la granja del abuelo tomaría años. La EPA estimó que los costos superarían los $100 millones. La fortuna de los Hastings, una vez símbolo de privilegio, ahora se estaba utilizando para reparar el daño que habían causado. Lucas y yo nos quedamos en nuestro pequeño departamento. Él consiguió trabajo en un bufete de abogados especializado en justicia ambiental. La ironía no se nos escapaba. ¿Y Vivien? Comenzó a cambiar, lentamente. Empezó con cosas pequeñas, asistiendo a los eventos escolares de Ava, preguntando cómo había sido mi día, escuchando en lugar de dictar. Consiguió un trabajo como recepcionista, su primer trabajo real en décadas. La humildad no le salía natural, pero llegó. Un año después de que todo se derrumbara, visitamos la granja del abuelo. Los equipos de limpieza trabajaban arduamente, pero la tierra, aunque marcada, se sentía viva de nuevo. Ava corrió por los campos que algún día estarían limpios, su risa llevada por el viento. Lucas tomó mi mano. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo, no solo por lo que hiciste, sino por lo que estás reconstruyendo.
Pensé en la última carta que el abuelo me escribió, con una letra temblorosa, solo unos días antes de morir. A veces la justicia no llega a través de la venganza, Sophie. A veces, llega al obligar a las personas a enfrentar la verdad que pasaron su vida evitando. Esa noche, cenamos en Bella Vita. Vivien nos acompañó. No se quejó de los vasos de plástico ni de las mesas apretadas. En cambio, escuchó mientras Ava hablaba de la escuela. Le preguntó a Luca sobre su nuevo trabajo, e incluso le agradeció a la mesera por su nombre. No era perdón. Algunas heridas son demasiado profundas para eso. Pero era algo más. Un comienzo. Y por primera vez, eso era suficiente.